Hola, soy José Sández, soy maquillador. Llevo toda una vida maquillando, desde los 19, tengo 57, con lo cual hace pues eso, unos 38 años que llevo en esta profesión que para mí es la mejor del mundo y lo más bonito. Amo mi trabajo y me gustaría presentaroslo. Mi trabajo en maquillaje es muy variopinto, me dedico a la moda, publicidad, cine, televisión y también soy formador, con lo cual imparto clases tanto de reciclado a profesionales como a futuros maquilladores, a los make-up artists del futuro a nivel España y a nivel otros países, México, Rusia, Brasil. O sea, la verdad estoy muy contento porque vienen alumnos de todos los sitios del mundo a recibir nuevas formaciones. Esta es mi segunda casa, Atocha, de donde parten mis sueños de viajar para cualquier punto de España y donde salgo para impartir cursos por todas partes. Sí que es cierto que no solo imparto cursos para trabajar en la moda, en la publicidad. De aquí salgo y viajamos a cualquier lado disfrutando. Me encanta viajar, me encanta disfrutar viajando y conocer toda España, y eso forma parte de lo que es mi trabajo. No solo maquillo, sino conozco muchos lugares y conocer el mundo con mis pinceles. Me parece maravilloso. Bueno, pues realmente comencé en estética, estudié estética cuando tenía 18 años. Y a partir de ahí decidí que quería algo más que solo la estética, quería el maquillaje. De hecho, fue mi primera intención, pero era imposible en esa época estudiar maquillaje, no existía, formaba parte de lo que era el mundo de la estética en general y había que estudiar, para estudiar maquillaje había que estudiar estética. Entonces comencé estudiando y a partir de ahí empecé a trabajar realmente, sobre todo más en estética que en maquillaje, para conseguir pagarme los cursos que hice de especialización en maquillaje con maquilladores que venían a Barcelona, sobre todo, aunque yo vivía en Galicia, que eran famosos a nivel europeo. Entonces aprovechaba cada vez que venía alguien a impartir un curso que era importante, pues me iba a Barcelona y trabajaba y me especializaba poco a poco en cada momento que podía. Cuando ya adquieres un nivel en maquillaje, te das cuenta de que quieres más. Y realmente para trabajar en el mundo de moda, publicidad, no solo puedes trabajar el maquillaje, tienes que trabajar el pelo también, tienes que maquillar y peinar. O sea, sí que es cierto que para cine, para televisión, eres maquillador y solo maquillas, pero para todo lo que es publicidad, moda, aquí en Europa, tenemos que saber peinar también. Entonces comencé a estudiar peluquería también, al mismo tiempo que trabajaba y que me especializaba cada vez más en maquillaje. Entonces hice estética, en el cual está maquillaje, y después también peluquería. Cuando acabé peluquería y manejaba todo, es cuando realmente surgió un poco mi boom en este mundo, cuando realmente me empezaron a ver por todas partes y a coger un poquito de nombre en mi ciudad, que era Galicia. Ahí cuando ya se empezó a hablar bastante de mí, porque era el primer chico y tocaba todo lo que es la belleza, pues un distribuidor de cosmética muy importante de Galicia, de hecho el más importante, pues se puso en contacto conmigo por mediación de otras personas para hablar conmigo y ver quién era yo y por qué estaba revolucionando un poco lo que es La Coruña, mi ciudad.
y comencé a trabajar con él en su distribuidora cosmética, impartiendo cursos y no eran el mismo nivel que hoy en día, lógicamente, pero impartía cursos, hacía demostraciones, galas, hacía un poco de todo, manejando lo que es la estética y el maquillaje también en general. Y a partir de ahí tomé contacto con los laboratorios, empecé a crear líneas de color también, colaborando con ellos, trabajar en la cosmética de forma interna y también comencé mis pinitos en Barcelona con el mundo moda y publicidad. Para mí el maquillaje es un arte, es una creación, ya no es un arte efímero. Siempre se ha dicho del maquillaje que es un arte efímero porque en cuanto te desmaquillas desaparece. Realmente solo pasa en determinadas circunstancias, porque hoy en día lo que tú has plasmado sobre una piel se prolonga a lo largo del tiempo y crea una historia. Bueno, yo he conocido a José por azares del destino y la verdad es que yo creo mucho en que las cosas suceden por algo y creo que nos teníamos que conocer porque realmente hacemos un complemento muy interesante. Él me parece un profesional en todos los sentidos, alguien que generalmente siempre está en búsqueda y no le dice no a nada. Es toda una experiencia trabajar con él porque es como un maremoto de ideas y de locuras y de creatividad y de personalidad, porque tiene una personalidad muy fuerte y me divierte mucho. Me siento me siento muy en confianza trabajando con alguien así porque sé que todo lo que tengo aquí lo podemos desarrollar en conjunto y pues eso es magia para mí. Jugar con color, que el color y vida y locuras y trabajar Sí. con drag queens, trabajar con personajes, con gente que también nos ayuda, porque los Sí. modelos también son muy importantes. También la gente que posa para mí y con la que él trabaja, obviamente también tiene que hacer una base muy fuerte y muy sólida para que se vea reflejado en la imagen, porque si una de las tres partes no funciona bien, pues al final de cuentas no se va a No contar cuentas la una historia historia que queremos contar. Entonces necesitamos que también que la gente que los modelos, Las personas o que las interactúan personas en general todos, con los que trabajamos, es un enlace, un conjunto. Yo elegí el mundo de la estética y en particular el maquillaje porque me encanta eso, la belleza, me encanta crear, me encanta sobre una piel, sobre un cuerpo, desarrollar ilusiones. Y eso lo consigues con el maquillaje, unirlo, el maquillaje, la belleza en general, la peluquería, o todo lo contrario, que no sea tan bello, pero crear una ilusión óptica es fantástico sobre un cuerpo. Realmente es maravilloso. La docencia, la adoro. O sea, me encanta impartir cursos, me encanta la docencia porque es una forma de transmitir lo que sabes y obligarte a evolucionar continuamente. Porque si no, en poco tiempo, lo que has transmitido se queda antiguo, con lo cual te hace evolucionar. Me encanta la docencia, es que me gusta todo. Bueno, estoy aquí hoy para hablar de un maquillador de mucho prestigio, José Sande, que conocí hace aproximadamente unos 15 años, en el 2004, ¿no? José Sande vino a Madrid, enseguida contactó con nosotros. Tengo que decir que siempre le gustó mucho nuestra marca, se sintió muy cómodo, ¿no?, con los productos y, en fin, en aquellos momentos yo necesitaba alguien que me ayudase a divulgar esta marca a nivel de formación. No teníamos ningún maquillador en la empresa en esos momentos y empecé a tantear algún maquillador freelance que pudiera hacerme este servicio, ¿no? Y bueno, al final de las primeras propuestas fue la de José Sande. Tenía un poquito de reparo por eso, porque era, como digo, un maquillador muy consagrado, muy prestigioso, y no sabía yo si la propuesta que le iba a lanzar iba a ser acertada.
y me sorprendió gratamente de que lo primero que hay que tener son las ganas de trabajar, la pasión que le pone al mundo del maquillaje. Y en definitiva, empezamos poquito a poco a recorrer España, a visitar nuestros puntos de venta, a ofrecer formaciones, ofrecer cursos de maquillaje, y fue un éxito del primer momento. Tengo que destacar, aparte de lo buen profesional que es, lo serio que es trabajando, lo limpio, lo pulcro. Hay veces que en este mundo pecamos un poquito de falta de puntualidad. Él siempre me respetaba los horarios, siempre me respetaba las fechas, nunca he tenido ningún problema en atender a mis clientes. Y poquito a poco así fuimos creciendo y me ayudó mucho a desarrollar la marca, la implantación de la marca Kryolan en España. Si tuviera que poner una nota como profesional, un 10, pero como persona un 11. Bien, José Sande es pues, una persona que cada día intenta disfrutarlo al máximo, que disfruta su profesión, disfruta su vida, que salgo de casa con una sonrisa, es algo que el trabajar en lo que hago me motiva a ser feliz. Entonces, José Sande es una persona que disfruta, que es maquillador y que le gusta o disfruta mucho de la gente, de la vida y de crear. Y muy imaginativo. Realmente es muy difícil decir lo que más te gusta porque todo es creación, ¿no? Me gusta la belleza, entonces el maquillaje social es belleza, es cosas delicadas, es hermosura, es realzar lo bonito de la persona o hacer que sea mucho más linda. Pero me gusta la caracterización, los efectos especiales, hacer una herida y que sangre a los botones una persona, crearlo, o sea, crear una ficción, una ilusión, me encanta la fantasía, pero no lo básico que todo el mundo imagina de maquillar pues, en colorines y hacer una transformación en colorines. Yo ya utilizo plumas, piedras, maquillaje, o sea, crear un efecto, puedes crear un maquillaje y convertirlo en una joya, y convertir a una persona en una joya. Entonces, un arte joya incluso. La principal cualidad de José Sande es, sin duda, la adaptabilidad a todas las tendencias nuevas que van saliendo. Esa adaptabilidad le ha hecho sobrevivir hasta el día de hoy en esta profesión. Y que el espectador no pierda el hilo conductor de esa inspiración, decir, este se inspiró en tal cosa, pues vale, pues muy bien. Tenemos inspiraciones súper peregrinas, desde gente que se ha inspirado en los entierros, a gente que se ha inspirado cuando la crisis. Yo recuerdo que se presentó un diseñador con la Casa a Cuestas, hizo una colección con la Casa a Cuestas, muy bonita, no ganó, pero muy bonita. O sea, tenemos un abanico de posibilidades muy, muy amplio, así que bueno, es mi trabajo. La entidad tiene ya 34 años, se creó en la isla de Ibiza y bueno, desde entonces no hemos parado de hacer una edición anual, 2 ediciones anuales. Una de jóvenes diseñadores, jóvenes los que salen de la escuela, que tienen una limitación de edad que es 30 años, y otra para nuevos diseñadores, aquellos que están empezando, pero que no tienen más de 5 años. El maquillador siempre tiene que formarse, igual que cualquier persona tiene que formarse en su trabajo. Además es un trabajo muy complejo, puesto que la fisonomía de cada persona que tú estás maquillando, sea actor o sea modelo, o sea quien sea, es una fisonomía completamente diferente, con lo cual el maquillador se debe de adaptar a esa fisonomía, lo primero, y llevar las tendencias a esa fisonomía. Las tendencias es como la moda, va cambiando siempre y es bueno que los maquilladores se reciclen. Entonces, por eso es importante una formación base y después el reciclaje de cada maquillador, y eso exige siempre una formación. Yo a ti te conozco desde hace un montón de años y has ido reciclándote, pues yo no sé cuántos años llevas metido, pero 30 o 40, es que no lo sé, muchos. Muchos. Recuerdo que eras una niña. Y entonces
no tienen nada que ver las tendencias que tenías en aquel entonces, en los años 80, en el que las tendencias de maquillaje evidentemente y las texturas y la forma de maquillar ha cambiado considerablemente hasta el día de hoy, que son tendencias como mucho más naturales y por el que hemos ido pasando por diferentes décadas, los 80, los 90, y ahora ya estamos en el 2020 en el que bueno, ese tipo de tendencias se vuelve mucho más naturalista y el efecto se quiere ver cada vez menos, aunque esté ahí, pero tiene que estar ahí siempre. Ellos poder evaluarse a sí mismos, conocer lo que están haciendo los demás, conocer cómo va el mercado, la relación calidad-precio y saber exactamente si están en condiciones pues, de lanzarse al mercado o tienen algo que perfeccionar o algo que matizar. Es muy interesante para ellos. La verdad es que cuando vienen de las ferias vienen con una visión bastante diferente de cómo se han ido, ¿no? Es decir, a veces tú sabes que todo trabajo creativo requiere un cierto aislamiento, ¿no? Es decir, cuando tú estás aislado en tu laboratorio, pues tú a lo mejor te crees que eres ahí, yo qué sé, Christian Dior, ¿no? Y luego cuando sales de ahí a confrontar esas ideas con otros, es cuando realmente, si eres honesto, dices, ¡oh! Para una persona que está comenzando en el mundo de la belleza y sobre todo el maquillaje, yo aconsejo tomárselo en serio, lo primero, y tener muchas ganas. Seguir las pautas que le indique su docente, la persona que le enseñe, para así adquirir técnica. Es imprescindible la técnica para después desarrollar su propia personalidad en su trabajo. Soy actualmente presidenta de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles, que es una plataforma lanzadora de talentos emergentes de la moda de España. Es decir, presentamos su trabajo en marcos y foros adecuados hasta que ellos están en condiciones de hacerlo de forma individual. Es decir, desde el asociacionismo indudablemente se pueden emprender proyectos comunes que por separado serían muy complicados y muy costosos y no tendrían tampoco la misma repercusión en los medios de comunicación. Entonces nuestra misión es, una vez que salen de las escuelas, ponerles un poco en el camino, ¿no? Yo veo el futuro y el mercado de la belleza y maquillaje en España de una forma en crescendo ascendente y muy fuerte. Se está viendo cada día que las tendencias de maquillaje avanzan, evolucionan muy rápidamente, así como lo que es la venta del producto. La venta del producto, la venta del trabajo. O sea, el trabajo del maquillador cada vez tiene más auge, más importancia. Pues con José la verdad que trabajar es muy fácil, aparte de como profesional, luego como persona hace que las sesiones sean muy agradables, muy sencillas por su forma de ser. Y la importancia que le doy al maquillaje es casi el 50% de la fotografía. Un buen maquillaje hace que la modelo se sienta guapa, se exprese mucho mejor y luego que con un buen maquillaje apenas hace falta Photoshop y eso le da mucha más realidad a la fotografía. Pues como persona es un tío muy divertido que siempre está haciendo bromas y crea un muy buen ambiente en las sesiones. Si tú tienes una persona profesional como José, pues tú sabes que de esa parte te despreocupas, porque hay tantas cosas que coordinar, que una persona preocupada por su profesión y vocacional, porque cuando haces las cosas con vocación, realmente es todo. Una feria es cara, es costosa, una feria en Europa es muy cara, entonces se les da el viaje, se les da la estancia, se les da todo, absolutamente todo, y para ellos entonces ahí pueden confrontar las ideas y bueno, y darse cuenta en qué peldaño están, ¿no? Hay algunos que les va muy bien, por ejemplo tenemos una niña una niña de Andalucía que ganó hace 4 o 5 años, la mandamos a la Feria de París y ahora está exportando a Emiratos Árabes y tiene 40 personas en su taller.
O sea que te quiero decir que hay otros que no les va tan bien, pero bueno, por lo menos han hecho el intento, ¿no? O sea que bueno, es lo que fundamentalmente hago, ¿no? Coordino las delegaciones de todas las comunidades autónomas para que nos manden lo mejor de lo mejor. Yo creo que es el primer concurso en España que realmente tiene una representación de todas las comunidades autónomas, incluida Ceuta y Melilla, que la hemos metido ahora, y realmente es interesante. Bueno, es que a José nos conocemos como hace casi 20 años o por ahí, no me acuerdo, he perdido la cuenta. Con José Sande, que ya como os he dicho, llevo muchos años colaborando, hemos hecho muchas campañas, pues campañas de publicidad, campañas de imagen, editoriales de moda, hemos hecho desfiles, hemos hecho de todo un poco. Bueno, yo recuerdo un desfile que hicimos aquí en la feria, donde teníamos un espacio de 2 metros cuadrados para 20 modelos, que yo les veía maquillar y decía, es imposible que maquillen en este espacio, y salió perfecto. Pero estas son las cosas que surgen y que donde ves la categoría de un profesional que no siempre teniendo los instrumentos adecuados y el espacio perfecto, sale al final un trabajo perfecto. Pierdan por ahí por los cerros de Úbeda, sino que vayan directos a introducir la marca en el mercado. De hecho, tenemos los premios nacionales a la moda para jóvenes diseñadores, que es una representación de todas las comunidades autónomas del Estado, donde cada comunidad autónoma hace su certamen para enviarnos al representante de esa comunidad autónoma. Los pros de mi profesión: crear sobre un cuerpo, desarrollar la imaginación, ver cosas que a veces los demás no ven, viajar, conocer gente, relaciones humanas sobre todo, ¿no? O sea, las relaciones son fantásticas con muchos tipos de personas diferentes. Para mí ser feliz, para mí es ser feliz, desde luego.